Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pastor Abner. Muy buenas tardes, Pastor David. Gracias por la oportunidad una vez más de darnos para estar con usted, con el equipo pastoral de esta iglesia y poder también así charlar un momento en esta mañana. Bienvenido. Pastor Moisés, buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor David, gracias por una vez más invitarme a este podcast que solemos grabar. Gracias por la invitación y estamos aquí con mucha alegría para hablar sobre este tema tan interesante. Amén. Hermano Pedro, pastor, también bienvenido. Muchas gracias, pastor, y pues un gusto estar nuevamente aquí. Ya había sido un poco de tiempo que tardamos en este nuevo episodio, pero gracias a Dios por la oportunidad y justamente para la celebración de la Semana Santa. Exactamente, para eso fue que les convocamos en esta ocasión para preparar el podcast pastoral enfocado ahora en la celebración de la Semana Santa 2023, el amor de Dios en acción. Y queremos dar la bienvenida también a quienes nos están escuchando y viendo, porque nuestra intención es prepararnos para esta gran celebración cristiana, la celebración del triunfo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias al Señor también, porque después de un tiempo de pandemia, ahora post-COVID, podemos prepararnos para participar de manera presencial en cada una de las actividades de esta semana mayor. Así que estamos pues preparados y listos. Queremos acompañarles en este breve momento, estimados amigos, para que podamos brevemente platicar acerca del significado, de la experiencia y de los alcances que tiene la Semana Mayor para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque la Semana Santa es un periodo rico en significado. Es un extraordinario tiempo para reflexionar acerca de el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo también, pastores, amigos, es un tiempo de infinita gratitud por la obra redentora de Jesucristo, porque a través de la expiación del Señor, el precio de nuestro rescate ha sido pagado. Los pecados han sido perdonados y la muerte ha sido derrotada. Por esto y muchos más motivos, ¿cómo no prepararnos y participar con gratitud y júbilo en esta celebración? Pastor Abner, compártanos ahora acerca de, desde su experiencia, esta preparación para la Semana Mayor. Claro, creo que al final del día también este tiempo de Semana Santa o este tiempo de recordatorio nos hacen reflexionar sobre nuestra necesidad de la gracia de Dios. Cuando tenemos esta oportunidad también reflexionamos precisamente sobre nuestra condición humana y la necesidad que tenemos de un Salvador, pero también valoramos muchísimo el tema de la oración, porque precisamente es a través del sacrificio de Jesús que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces, por eso es que a través de predicación y de la enseñanza, el creyente siempre descubre o redescubre más bien su pecado, su debilidad y por supuesto la esperanza que tenemos en Cristo, que pues es el único que tiene el poder de perdonar y cambiar nuestras vidas. Ciertamente el sacrificio expiatorio de Cristo siempre será el fundamento y el centro de la fe y de la vida de la iglesia y del creyente, pero en este tiempo y de manera particular en Semana Santa, lo que es la pasión y la muerte del Salvador son el centro de nuestra adoración, centro del culto, de la liturgia, ¿verdad? Eso es lo que celebramos en esta Semana Santa. Excelente, Pastor Abner, porque efectivamente este periodo litúrgico nos da la oportunidad de darnos cuenta nuevamente acerca de la necesidad de la gracia de Dios. Y como lo comparte nuestro pastor Abner, nos permite también reflexionar sobre
la debilidad de la condición humana y la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y Pastor Moisés, ¿cuáles son los diferentes eventos o dónde se centra esta celebración desde su práctica pastoral en esta Semana Mayor? Bueno, esta semana, bueno, solemos llamar, ¿no?, Semana Mayor o Semana Santa, la última semana de la vida de Jesús. Y bueno, muchos se preguntan también, bueno, ¿qué celebramos o por qué? ¿Qué hacemos? Hay vacaciones para los niños en la escuela, el trabajo también, ¿no? Muchos, incluso muchos, y lastimosamente, creyentes toman estos días como vacaciones, Claro. olvidándose del por qué celebramos o por qué recordamos en esta semana estos eventos de la vida de Jesús. Sí, y muchos creyentes lastimosamente suelen caer digamos, en el mercantilismo, que los agarran de vacaciones, se van para cualquier otro lado. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, esta semana pone toda su atención en la vida de Jesús, su entrada triunfal en Jerusalén, sus últimos mandamientos con sus discípulos, la oración que hace Jesucristo por sus discípulos, la angustia que pasa Jesús los últimos momentos de su vida, el arresto que ocurre allá en aquel huerto del Getsemaní, cuando, bueno, terminando de orar, Jesucristo es arrestado. ¿Cómo el texto, ¿no?, el texto bíblico, si uno se centra en estudiar el texto bíblico, se da uno cuenta de sus amigos más allegados, incluso lo dejan solo? Experimenta un abandono, claro, Jesucristo, de parte de sus discípulos, de sus amigos, de quienes deberían de estar con Él. Bueno, lo dejan solo, ¿no? Y bueno, y todo eso se estudia en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Y bueno, yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando, vaya a su iglesia. Claro. Vaya a su iglesia. Claro. No son tiempos de vacaciones ni de pasarse en la casa. Claro. Vaya a su iglesia, hay que aprender de la Escritura. Hay que aprender de la Escritura y aprender del por qué Cristo vino a este mundo, por qué se entregó por nosotros. Para muchos no tiene sentido esto. No tiene sentido alguien que carga una cruz y lo crucifican allá en aquella cruz, en aquel monte del Calvario. Para muchos no tiene sentido, pero nosotros los creyentes debemos de recurrir a la Escritura, dejarnos guiar por ella y aprender que Cristo en la cruz del Calvario derrota la muerte. Acuérdense que su punto de vista, digámoslo así, o el propósito del por qué vino a Cristo es morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día para perdonar nuestros pecados. Y qué maravilla eso, hermanos, que en esta semana mayor, como solemos llamarle, uno de los objetivos sea recordar que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, estamos conversando acerca de el propósito, acerca de las implicaciones que tiene la Semana Mayor para el pueblo cristiano, y hemos compartido con el pastor Abner que nos permite darnos cuenta de nuestra condición y de nuestra necesidad acerca de la gracia de Dios, pero también bíblicamente, a través del estudio serio durante esta Semana Mayor, podemos ir conociendo cada uno de estos eventos que nos llevan precisamente a celebrar la tumba vacía, ¿verdad?, cuando la muerte es derrotada, como dice el pastor Moisés. Y bueno, vaya ya la invitación en esta ocasión, en el sentido de que dentro del calendario litúrgico es una gran fiesta, es una gran celebración, en donde la prioridad es el estudio, la predicación, la oración, ¿por qué no?, una obra de misericordia y también la proclamación del Evangelio. Pero bueno,
Pastor Moisés habla acerca de otras agendas. Bueno, si usted ya tiene anticipadamente su agenda para ir de vacaciones, bueno, seguramente donde usted se encuentre de vacaciones hay una iglesia cristiana donde se estará celebrando esta Semana Santa, y entonces no deje pasar la oportunidad. Si viene de visita a la ciudad de Monterrey, visite también las iglesias de nuestro presbiterio y vamos a encontrar el mismo mensaje cristocéntrico durante esta Semana Mayor. Si por alguna razón usted está en un lugar donde, en Groenlandia o no, en Alaska, entonces, bueno, vamos a estar transmitiendo los cultos de Semana Santa desde el domingo, como siempre, lunes, martes, miércoles, jueves, aprovecho, 6:30 de la tarde, viernes a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano se une a celebrar el triunfo de Jesucristo, que también es nuestro triunfo. Pedro, perdón. ¿Cómo pues las iglesias cristianas pueden conmemorar esta grandísima obra de Jesucristo? Pues sí, justamente como lo menciona Pastor, en las iglesias, en muchas de las iglesias se separa este tiempo especial para conmemorar y recordar, agradecer sobre todo, proclamar lo que ocurre a lo largo de esta Semana Mayor, de esta Semana Santa. Por eso está la invitación a donde quiera que se encuentren, buscar el congregarse, porque también reconocemos eso, que nuestro Señor Jesucristo vino a morir no nada más por mí. No se trata de que yo solo guarde la Semana Santa, sino con mis hermanos que también son beneficiarios de ese sacrificio, y es una gran oportunidad para proclamar. Al estar reunidos podemos proclamar la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que pues es el Salvador prometido para el mundo. Y antes de que piensen que estamos hablando de universalismo, de que todos se van a salvar, lo que creemos es que la salvación alcanza para todos, pero se aplica solamente en nosotros, sus elegidos. Los escogidos. Entonces podemos proclamar esa salvación para sus elegidos, y aprovecha justamente esta última semana, decía el pastor Moisés, la última semana de nuestro Señor Jesucristo, y aprovechamos para recordar ciertos aspectos finales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que nos van guiando. Ya lo mencionamos, la entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos. De hecho, hay una celebración especial en las iglesias, es donde se aprovecha incluso para que los niños participen activamente en el culto, en el servicio dominical. También, aprovechando el comercial, el domingo, bueno, creo que en nuestras iglesias van a estar participando nuestros niños. En el caso de nosotros, como Iglesia del Buen Pastor, a las 10 de la mañana va a estar la transmisión, pero si está en Monterrey, a las 10 y a las 12:30 van a estar participando nuestros niños, celebrando, festejando junto con la iglesia completa esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. También recordamos la última cena de nuestro Señor, claro, donde nos enseña a compartir ese pan que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese vino que es su sangre en el nuevo pacto. También recordamos justamente su angustia y oración en el Jueves Santo antes de ser aprehendido, y obviamente pues su muerte en la cruz, su sufrimiento máximo en ese Viernes Santo. Y ya lo mencionábamos, la observación, el recordar, el celebrar esta Semana Santa, pues tiene su fundamento bíblico. Y es una invitación, porque obviamente la Semana Santa no es de domingo a viernes, sino que llega hasta el domingo de resurrección, que es a lo que recordamos, esa esperanza en la obra redentora de Cristo, que justamente la vemos en su resurrección. Amén. Amén. Excelente, excelente. Entonces, amigos, hermanos, esta Semana Santa nos recuerda acerca de la gracia de Dios, el perdón de todo pecado, la expiación de Jesucristo,
cada uno de los diferentes eventos que ahora nuestros hermanos pastores van a explicarnos brevemente: el domingo de Ramos, el jueves de comunión, el viernes de expiación y luego el domingo de resurrección, y cómo la iglesia se prepara, los niños, los jóvenes, los coros, las predicaciones. Hay literatura especial, hay algunas películas también especial que se proyectan, lo vamos a hacer también aquí en nuestro templo. Es tiempo de celebrar con júbilo, con gozo, con gratitud el triunfo de Jesucristo, que es nuestro triunfo, solo por gracia. Pero bueno, el pastor Abner ministra en la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús el Buen Pastor en Apodaca, Nuevo León. Está muy cerca del aeropuerto y a 3 cuadras del centro de Apodaca. Pastor Abner, ¿cómo se preparan para celebrar el Domingo de Ramos? Bien, como ya lo han compartido y como su hermano Pedro nos compartía también, es un tiempo de celebración, ¿no? Y el domingo estamos con mucha expectativa, esperando este bonito día. Creo que todos los domingos son importantes, pero como decíamos, ¿no? Este domingo es muy en particular, no sé si sea correcto decirlo, hasta como que más especial, en el sentido de que obviamente recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, recordando aquella última semana de Jesús, y bueno, como iglesia estamos preparándonos de igual manera como ya lo dijeron, con los niños, que son de manera muy particular los que representan esa escena de la entrada de Jesús, con sus palmitas, con sus ropitas blancas, ¿no? En algunos casos. Y es que al final del día recordamos eso, ¿no? La entrada triunfal en Jerusalén, cuando había una multitud esperando al Mesías, en el contexto de la celebración de la Pascua, ¿no? Y vaya que estaban también con mucha expectativa ellos esperando la llegada de un rey. El punto es que esta multitud esperaba a un rey que viniese a derrocar el gobierno o el imperio romano, ¿no? Entonces, al ver que no es así, los mismos que gritaban Hosana, que viva el rey, son los mismos o muchos de ellos que el día viernes, gritaban crucifícale, ¿no? Entonces, tanto Zacarías nos habla precisamente de cómo iba a llegar este Mesías, y Marcos en su capítulo 11 y su versículo 10 nos muestra una contraparte a esa alegría de recibir al rey. Ahora es gritar con furia, con enojo, crucifiquen a este hereje y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Entonces, gracias a Dios que hoy tenemos la escritura y que nos muestra el panorama de este sacrificio, es que entendemos el tipo de reinado que Jesús venía anunciando, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hoy estamos listos para celebrar con gozo el domingo o recordar el domingo de la entrada de Jesús a Jerusalén. Excelente, excelente. Y muy interesante también esta reflexión, en el sentido que por falta de conocimiento quizá, y la falsa expectativa que se genera en esta audiencia, tienen una imagen distorsionada de la llegada del Mesías. Así que con esto en mente, el Domingo de Ramos es una buena ocasión para considerar la tendencia del hombre de hacer a Dios a su imagen y semejanza. Y nosotros entonces es quien queremos en ocasiones tener esa imagen de Dios a nuestra imagen y semejanza, y necesitamos, por eso, como se dijo anteriormente, escudriñar, meditar, profundizar en las Escrituras con oración y la dirección del Espíritu Santo, para que tengamos esa claridad en la interpretación correcta del mensaje bíblico. Por eso el llamado es: oremos, meditemos, reflexionemos, estudiemos las Escrituras. Esta es una buena ocasión, la Semana Mayor, y desde luego
todos los días tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra. Gracias aquí a nuestro pastor Abner. Y bueno, de acuerdo a las actividades de la semana, como ya se mencionó, el Jueves Santo, uno de los eventos extraordinarios es la conmemoración de la última cena, ¿no? La cena que celebró Jesús con sus discípulos en el aposento alto la noche antes de ser traicionados. Pero no solamente encontramos esta cena, sino que hay varios eventos agrupados en este último día antes de que Jesús fuera arrestado. Y hay diferentes formas de realizarlo, ¿verdad?, en nuestros cultos. La institución de la Santa Cena, pero también se recuerda la traición de Judas, la oración de Jesús en Getsemaní mientras los discípulos están durmiendo, el lavamiento de los pies también, que implica esta humildad y este servicio de parte de Jesús. Seguramente, Pastor Moisés, él está ministrando en la iglesia Cristo Divino Redentor en San Nicolás de los Garza, y seguramente están listos también para celebrar la Cena del Señor. Compártanos también cómo están sus preparativos para el Jueves Santo, el Jueves de Comunión. Sí, pero bueno, gracias a Dios nuevamente porque nos permite celebrar la Cena del Señor. Esta cena que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo interesante en el pasaje que nos relata esta institución. Jesucristo dice, o le manda a sus discípulos, ¿no?, que vayan a preparar la cena. Acuérdense que había una fiesta en el pueblo judío, y en esa fiesta Jesucristo instituye esta cena y le manda a sus discípulos que preparen la cena. Y ya cuando se sientan a la mesa, hay algo ahí que Jesucristo dice, ¿cuánto he deseado comer esto con ustedes? ¿Cuánto he deseado comer esto con ustedes? Que esas palabras a mí me llenan de alegría, de gozo, porque al recordar en esa Semana Santa, como solemos llamar, al recordar ese evento, Jesucristo nos está diciendo, aquí estoy con ustedes, ¿sí? Aquí estoy con ustedes, aquí estoy presente con ustedes. Y recordar no solamente es recordar, ¿sí?, la Cena del Señor, no es solamente un simbolismo, sino que nosotros creemos la presencia de Jesucristo está ahí. Entonces, cuando nosotros lo celebramos, y bueno, hay algo también en esa institución que hace Jesucristo que dice, y cada vez que ustedes practiquen esto, la muerte del Señor anunciáis. Amén. Dice, hasta que Él venga. Eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque la institución de la Cena del Señor de parte de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda a nosotros hoy, o recordamos, ¿sí?, su muerte allá en la cruz del Calvario por nuestros pecados, o como dice el texto, ¿no?, para lavar nuestros pecados. Pero también creemos que, como Jesucristo lo instituyó, ¿no?, voy a comer con ustedes cuando yo esté de nuevo con ustedes este mismo pan y esta misma copa. Sí recordamos el pasado, recordamos su muerte, pero también nos da la seguridad de que vamos a estar con Él, ¿sí?, en el futuro, ¿sí? Es decir, vamos a verle, ¿no?, cómo es Él realmente. Nos han vendido una imagen de Jesucristo muy, muy hermoso, por cierto, ojos azules, cabello rizado, pero nadie lo conoció tal y como es Él. Pero de lo que sí estamos seguros es que nosotros lo vamos a conocer, vamos a verle. Él mismo lo prometió, no, voy a estar con ustedes, vamos a comer juntos. Entonces, al celebrar la Cena del Señor... Es como un anticipo. Sí, es un anticipo, pero es un momento de alegría. ¿Sí? No es solamente una cuestión de recordatorio y de tristeza. Y nosotros en nuestra iglesia pues nos gusta eso, ¿no? Recordar con alegría ese momento especial, un momento, digamos, un momento íntimo, claro, entre Dios y su pueblo, así como lo hizo con sus discípulos.
Es un momento íntimo entre él y sus 12. Estuvieron allí juntos partiendo esta cena. Y esto realmente es maravilloso. Y nosotros como iglesia, bueno, y también invitamos nuevamente a la iglesia que pues se reúna, vaya a la iglesia, porque es un momento especial. Es un momento íntimo entre Dios y su pueblo. Así como cuando en Éxodo, ¿no?, le dice Dios a los israelitas, allí en sus casas van a preparar esto, Ujú. ¿sí? Ese Sí. sacrificio. Van a ponerlos, van a manchar la puerta con sangre, ¿no? Sí. Obedezcan, porque si lo van a hacer, van a vivir. Bueno, y el pueblo obedeció, ¿no? Y creo que nosotros debemos ser obedientes, ¿no? Obedientes. Y además nosotros creemos que la cena del Señor es un medio de gracia. Un medio de gracia que a través de esa observación de la cena del Señor hallamos vida para nuestra alma. Nuestra alma se nutre, ¿sí?, a través de la observancia de esta cena del Señor. Bueno, y hay muchos eventos alrededor de la cena del Señor. Claro, también, ¿no? Está claro. esa oración que decíamos hace ratos, esa oración que Jesús hace en el Getsemaní. Eso a mí me impacta demasiado porque allá tenemos a Jesús orando. El texto ahí lo dice, ¿no?, que estaba sudando y su sudor eran como gotas de sangre. Sí. Y sus discípulos Dormidos. bien dormidos. Así que no es muy mal que los hermanos se duerman de repente, ¿no? Pero bueno, punto, ya se despertaron ya ahorita. Se despertaron. Sí, ya se despertaron. No, el punto es que luego Jesús viene y les dice, bueno, no han podido velar conmigo. O sea, como que diciéndole a sus discípulos, cuando más los necesité no pudieron ustedes estar. Pero como verlo, como que solamente la palabra discípulos, como que no hay esa conexión, ¿no? Pero acuérdense que eran amigos de Jesús y sus amigos lo dejaron solo. Sí. Y ahora, como que al leer el texto, nos da la idea de que Jesús les dice, bueno, no me pudieron acompañar en una oración. Dice, para lo que sigue, no pueden acompañar. O sea, como que diciéndoles, bueno, pues, vámonos, el que viene, el que me va a entregar ya viene. Sí. Sí, ya no me pueden acompañar ustedes, ya estoy solo. Sí. ¿Sí? Y eso es impactante del texto, ¿no? Porque Jesucristo viene al mundo y nosotros decimos, sí, viene a morir por nosotros, viene a sufrir por nosotros, sí, pero lo que experimentó. Y yo creo que en esta semana el texto bíblico nos debe convencer de ese gran amor de Dios, ¿no? Ese gran amor de Dios por nosotros que fue sometido a sufrimientos. Vemos películas de la crucifixión y dicen los grandes estudiosos que esas películas no se aproximan a la realidad de lo que sucedió allá en aquel viernes de crucifixión, ¿no?, que lo golpearon y todo eso, ¿no?, los sufrimientos de Cristo. Sí. Y todo eso por amor a nosotros. Amén. Cierto. Por eso debe haber gratitud, por eso también reflexionamos sobre nuestra condición y por eso es que en humildad nos acercamos al trono de la gracia del Señor y la cena precisamente nos recuerda la obra perfecta de Jesucristo y a su vez también es un tiempo de intimidad, de gozo, estar con Jesús a la mesa, en esa mesa anticipada de las bodas del Cordero. Entonces, qué bueno que por otro lado también podemos reflexionar acerca de la debilidad precisamente de la carne, como lo ha mencionado, pastor, y el Señor precisamente está siempre allí para socorrernos, para fortalecernos. Pero sí, efectivamente nuestro Señor fue arrestado, fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, fue sometido a un juicio, fue condenado, lo que usted decía, ¿no? Como verdaderamente uno puede ver pinturas, puede ver películas, puede leer literatura, pero solamente son pequeñas aproximaciones a este cuadro tan hermoso, tan interesante, tan profundo, los sufrimientos de Cristo, la pasión de Cristo,
la humillación de Cristo, ¿no? Y que bueno, sigue pues en relación con el día viernes, ¿verdad? Cuando recordamos el arresto de Jesús y la crucifixión y la muerte y su sepultura, ¿no? Que el credo también lo capta muy bien, el credo apostólico, y nos recuerda estas obras de Cristo. Pastor Pedro, ¿cómo pues podemos centrarnos en la celebración litúrgica el día viernes? Pues obviamente va en una serie, no es un día aislado en la semana, va el recorrido desde el Domingo de Ramos a lo largo de toda la semana. Y pues justamente como lo mencionaba, este viernes, llamado muchas veces el viernes de crucifixión, y recordamos estos actos ya de mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Incluso muchos de los servicios se centran en las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, los cultos de los mensajes de las 7 palabras de Jesús desde la cruz, que también tiene una implicación muy grande. Siempre decimos, las últimas palabras de una persona estando en vida tienen una carga muy fuerte, porque ya no hay algún filtro que pudiese frenar, que pudiese cambiar la historia. Bueno, aunque nuestro Señor Jesucristo no tenía esos filtros, era directo siempre al hablar, pero en su muerte, en su sufrimiento, estas palabras tienen una carga muy especial, y por eso tomamos este tiempo para hablar sobre las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero también, y lo hemos mencionado, como toda la semana es un tiempo de reflexión, el viernes de crucifixión también hay que reflexionar en todo esto. Lo mencionaba el pastor Moisés, cómo las películas captan alguna parte, y los estudiosos dicen no es ni una pequeña parte de lo que en realidad sufrió. Y a veces dejamos de lado el contexto del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sí nos mueve fibras. Algunos verán la película sin creer en nuestro Señor Jesucristo. Ay, pobrecito, pobrecito todo lo que sufrió. Pero cuando nos damos cuenta de por qué lo sufrió y para qué lo sufrió, y luego todavía más, que ese sufrimiento fue voluntario de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede decir, no se lo merecía, fue algo totalmente injusto, sufrir todo eso, todo ese dolor, pero cuando nos damos cuenta que el Señor Jesucristo puede parecer injusto, pero yo lo estoy sufriendo porque te tocaba a ti, porque les tocaba a ustedes, y precisamente eso buscamos en los cultos del viernes de crucifixión, comunicar al pueblo de Dios la magnitud del sacrificio del Salvador en favor de nosotros. La magnitud que tuvo, no solamente fue el sufrir por sufrir, ni siquiera fue un sufrimiento forzado en nuestro Señor Jesucristo, o sea, una injusticia, muchas veces se dice. Sí fue una injusticia hablando terrenalmente, pero hablando divinamente es el conjunto de la justicia y la misericordia de Dios. Nosotros merecíamos morir, cada uno de nosotros merecía sufrir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en ese sufrimiento, en ese pagar por nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Pero no solamente en nuestra salvación, sino también en el sentido humano de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces cuando nos estamos sintiendo mal, cuando estamos en depresión, en ansiedad, y alguien nos quiere animar, y muchas veces nos cerramos y no, es que tú no entiendes lo que estoy sufriendo, tú no entiendes lo que estoy pasando. También frase muy común de los hijos adolescentes, es que no me entiendes, papá, es que no sabes lo que estoy pasando. Y no lo digo lo digo por experiencia, porque me tocó decírselo a mis papás, creer que no me entendían, pero el darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo sí nos entiende. Cualquier sufrimiento que estemos pasando, cualquier necesidad que estamos pasando, incluso hasta podemos decir, nuestro Señor Jesucristo
se lleva de encuentro esa crisis que podamos estar pasando en este momento y nos ayuda a vincularnos justamente con nuestro Señor. Y lo dice el apóstol Pablo, estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ese significado que tiene la muerte de cruz en la cruz. Cristo pues ganó para su pueblo, asumiendo justamente esa naturaleza humana y a través de su vida perfecta paga lo que la ley exigía, esa justicia que se tiene que aplicar. No es que estuviésemos exentos de la justicia, sino que Cristo viene a pagar esa justicia que nosotros merecíamos. Entonces el entender el viernes de crucifixión de esta manera nos debe mover fibras, aunque no veamos la película, el estar escuchando esas últimas palabras de nuestro Señor y que las dijo y aquí no fue un lecho de muerte, porque el lecho es el estar acostados esperando la muerte. Él no tuvo un lecho de muerte, Él murió en la cruz y ahí dio sus últimas palabras para nosotros. Y encontramos en esas palabras, que no me voy a adelantar, sino hago la invitación para que asistan a los cultos de las 7 palabras en los diferentes templos. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras de amor, de perdón, de misericordia, de gracia, y son para nosotros. Son palabras para nosotros que no importa la situación que estemos pasando, lo decía nuestro pastor Moisés, la esperanza es, justamente el domingo que celebramos la resurrección, pero lo que decía, que habremos de verle cara a cara, ya no va a haber esas imágenes que ahorita ya con las inteligencias artificiales crean. Vamos a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, y pues aunque sea un momento de recogimiento, de ver el sufrimiento, debe permanecer ese gozo de que ese sufrimiento fue por gracia para mi salvación. Amén, amén. Que prácticamente es el tema de que cuando Cristo asume la naturaleza humana para vivir como sustituto de cada persona, allí está cumpliéndose la profecía, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el justo está siendo crucificado y muere por los injustos, ¿no? Y entonces estas últimas 7 palabras, que el viernes de expiación se reflexiona nuevamente, cobra ese significado, esa esperanza y también esa vida eterna en relación con hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, de cada creyente no puede dejar pasar esta semana mayor como cualquiera otra, porque sí es un tiempo de reflexión, una pausa, una meditación, donde se encuentran estas dos emociones: tristeza, meditación, reflexión y gozo, júbilo. Ya se dijo el domingo de Ramos, ¿verdad? Pero bueno, en ese mismo sentido, ¿no? Nos encontramos también allí con el sábado santo, en donde regularmente se suspenden los servicios, es un tiempo de meditación, para luego entonces el domingo de resurrección. Y en nuestras tradiciones presbiterianas, pues bueno, nuestras hermanas de la sociedad femenil tienen allí su lugar, su participación, porque nos ayudan, nos coordinan en el primer culto de resurrección, ¿verdad? Muy temprano. Y después cada uno de los otros cultos, en donde también cantan los coros, los ministerios de alabanza, las rondallas, y bueno, tenemos júbilo, tenemos que celebrar, porque es el día en que Jesús resucitó. Digámoslo de esta forma, es el día más gozoso del año eclesiástico, ¿verdad? Amén. Es la fecha más importante del calendario litúrgico, porque celebramos
el triunfo de Jesucristo. Bueno, estamos cerrando prácticamente porque solamente queríamos dejarle allí una capsulita breve para que se anime, para que despierte en usted el interés y que pueda también agendar en su calendario el tener este tiempo, si puede hacerlo presencialmente, excelente. Si está fuera de la ciudad, hay templos en donde puede acudir y celebrar con la familia de fe. Si por alguna razón, o además de estar presencial, quiere también verlo en línea, bueno, pero no desaproveche este tiempo. Vamos a hacer un cierre de este podcast pastoral en relación con ese domingo de resurrección. ¿Qué resume, Pastor Abner, con este tema de la celebración más gozosa del año eclesiástico? Claro, comenzamos hablando acerca del domingo de entrada triunfal y era una celebración ya de gozo, ¿no? Y ahora cerrar esta Semana Santa con un domingo todavía más glorioso que el primero, pues nos hace pensar en nuestra esperanza. De hecho, al final del día, esta resurrección de nuestro Señor nos da una gloriosa esperanza por la victoria que tiene sobre la muerte, ¿verdad? Que Pablo también hace mención acerca de predicar al Cristo crucificado, pero también al que ha resucitado. Amén. Si no, pues vana Claro. sería nuestra esperanza, ¿no? Entonces, con gozo, con alegría y con mucho gozo, pues celebramos este día maravilloso, alabando, glorificando a nuestro Dios por tan grande victoria y esperanza que tenemos también para nuestros propios cuerpos, ¿no? Gracias a Dios. Amén. Entonces es tiempo de celebrar, es tiempo de regocijo, porque la obra perfecta de Jesucristo a favor de sus escogidos es una realidad. Ya no hay más esclavitud del pecado y de la muerte porque ha sido derrotada por nuestro Salvador, por nuestro Señor, y entonces el triunfo de Cristo lo celebramos porque también es nuestro triunfo. El apóstol Pablo dice algo al respecto, Pastor Moisés, para que pueda allí concretar. Sí, el apóstol Pablo hace una disertación completa de lo que es la resurrección de Cristo en sus cartas, pero particularmente la de Corintios, ¿no? Donde él hace referencia a lo que mencionaba el pastor Abner. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, todo sería inútil. No tiene sentido que nos esmeremos vivir bien. No tiene sentido que vengas a la iglesia los domingos. No tiene sentido que tus papás o tus padres te hubiesen dicho o te han enseñado, no hagas eso, eso es malo. No tiene sentido. Sí, pues porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta doctrina de la resurrección de Cristo realmente nos debe impactar a nosotros como pueblo del Señor. Allá van aquellas mujeres. Las mujeres no iban esperando encontrar un ángel y que les dijera que ya resucitó Cristo. No, ellas iban a poner ungüento al maestro, a ver al fallecido, ¿no? A eso iban ellas. A llorar. A llorar. Claro. Pero cuando se dan cuenta, o el ángel les dice, no, ya no está, ya resucitó, vayan y díganle a sus hermanos, ¿no? No me imagino la cara de asombro de estas mujeres. Incluso sus mismos discípulos, que él mismo les había dicho, va a resucitar, voy a regresar. Ellos tampoco lo creían. Acuérdense de aquel discípulo, ¿no? Hasta que yo meta mi dedo ahí en sus heridas, entonces voy a creer. Nos debe impactar a nosotros también esta doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque un día, dice el apóstol Pablo, también nosotros vamos a resucitar. Un día vamos a resucitar así como Cristo resucitó. Y creo que esa doctrina a nosotros nos debe impactar porque nadie ha vuelto de los muertos sino solamente Cristo. Amén. Y nos debe dar esperanza, decía el pastor Abner, porque los sufrimientos, porque los problemas que enfrentamos por la fe, por creer en Jesucristo, no es en vano. Entonces, escuchamos noticias, ¿no?
de que los hermanos en tal parte sufren, que son despojados de sus casas, que son muertos, que son asesinados. Sí, Pero no es en vano. claro. Los sufrimientos por la fe no son en vano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y nuestros hermanos resucitarán. Nosotros mismos resucitaremos, dice el apóstol Pablo. Y qué maravilla eso, ¿no? De que vamos a resucitar para vida eterna, para heredar todas esas promesas que la Escritura nos dice. Entonces, por eso el Domingo de Resurrección es un domingo de alegría. Domingo de alegría. Y esto marca una diferencia, ¿no? ¿Por qué nos reunimos nosotros los domingos? Claro. Precisamente para recordar esa Exacto. resurrección de Cristo. Entonces, cada domingo no debe ser un domingo así como, bueno, a ver qué va a suceder hoy. No. Vamos a cantar porque Cristo resucitó. Claro. ¿Sí? Vamos a cantar, vamos a unirnos con nuestros hermanos cada domingo para celebrar que Cristo resucitó. No es así como que, ay, este domingo no me gustó el culto. Si no es para ti, ¿no? Es para Dios. Claro. Es para recordar que Cristo resucitó de entre los muertos, para darle gloria solamente a Él. Y particularmente este domingo de resurrección, lo hagamos con alegría, con gozo, porque Cristo regresó de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Claro, claro. Porque efectivamente eso es lo que le da sentido a nuestra fe, al culto, a la enseñanza, a la predicación, al ministerio del diaconado, al ministerio de misericordia. Todo le da sentido la resurrección. Por eso dice San Pablo, vana sería nuestra fe, falsa sería nuestra fe. No hubiera fundamento, ¿verdad? Pero la resurrección de Cristo le da sentido, dirección, propósito, y por eso celebramos el domingo, y cada primer día de la semana, cada domingo, es lo que nos une, es lo que nos convoca a celebrar nuestra salvación. ¿Algo que pudiera, Pastor Pedro, allí compartirnos acerca de esta gran celebración? Pues justamente el domingo de resurrección es esta gloriosa celebración, ya lo hemos remarcado mucho, de la resurrección de Jesús, por todas las implicaciones que tiene. Justamente venimos de todo el camino, el sufrimiento del Viernes Santo. El domingo de resurrección nos da esa confianza como decía el pastor Moisés, en todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, este domingo de resurrección, si bien todos los domingos, también lo decía el pastor Abner, todos los domingos son especiales, todos los domingos, decía el pastor Moisés, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo de resurrección debe ser una estación de alabanza cuando los cristianos precisamente glorificamos al Cristo resucitado. Amén. Y no debe ser algo aislado, lo mencionaba, no es algo que pues yo voy a celebrar al Cristo resucitado. No, decimos los cristianos glorificamos al Cristo resucitado, todos juntos. Por eso la invitación, nuevamente remarcamos, si puede venir al templo, vaya al templo. Congréguese para celebrar juntos, para glorificar juntos a ese Cristo resucitado. No, ya no está en el madero, ya no está ahí crucificado, no está muerto, no está en la tumba, y pues, precisamente por eso es una gloriosa celebración. De hecho, hasta cantamos, Cristo la tumba venció, Claro. de que ya no está en esa tumba, sino, y lo dice nuestro credo, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ese domingo es una fiesta. Gracias a Dios y gloria sea al Señor, y porque Él vive, entonces nosotros también viviremos. Y bueno, solamente dejo en sus corazones y en sus mentes este texto del apóstol San Pablo, inspirado por Dios, 1 Corintios 15, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Palabra del Señor, y esta promesa gloriosa también es para nosotros en relación con esa vida perdurable, esa resurrección de los muertos y esa vida
glorificada también junto con el Señor, nuestro Salvador. Entonces, es tiempo de gozo, es tiempo de alabanza, es tiempo de meditación, de oración, de proclamación, pero es tiempo de celebrar al Cristo resucitado. Amigos y hermanos, qué bueno que escucharon con nosotros este podcast pastoral, caminando hacia la Semana Mayor 2023, post-COVID. Entonces es motivo de gratitud y no pierda la oportunidad de congregarse en su iglesia o visitar una iglesia cristiana, seguir en línea también las diferentes transmisiones y gozarnos del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Quiero agradecer a nuestros pastores que nos han acompañado para poder hacer posible este podcast, también a nuestros jóvenes que nos ayudan con la digitalización y que sirva también para edificación de la iglesia y que el Señor haga prosperar su obra en medio de nosotros. Y quisiera solamente que el pastor Abner nos comparta la dirección donde se encuentra ubicado el templo. Claro, la iglesia Jesús el Buen Pastor de Apodaca se encuentra en la calle Jerónimo Treviño 108, en la cabecera municipal de Apodaca. Ahí estamos. Nuestros horarios son los domingos a las 12 del mediodía, el culto unido, el culto en familia. Los esperamos. Amén. Muy bien. Serán bienvenidos, hermanos, ahí en esta ciudad industrial del área metropolitana de Monterrey, Apodaca, Nuevo León. Pastor Moisés nos quiere compartir la dirección del templo donde usted ministra. Claro, pastor, es la calle Los Reales, número 103, en la colonia Los Reales, en San Nicolás de los Garza. Yo personalmente les voy a dar la bienvenida. Excelente, excelente. Así con una Biblia también ahí lo va a estar esperando. Así que Así es bienvenido. Gracias, Pastor Moisés. Y bueno, quisieras comentarnos la dirección, Pastor Pedro, aquí del centro. Sí, la dirección de la iglesia es Ruperto Martínez, número 529 en la colonia Centro de Monterrey. Estamos entre la avenida Zaragoza y la calle Escobedo, a unas cuantas cuadras del Palacio de Gobierno, aquí de la ciudad de Monterrey, bueno, el Palacio de Gobierno del Estado. Estamos aquí un par de cuadras atrás y van a ser muy bienvenidos, hermanos, si tienen la oportunidad de acompañarnos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano. Pastor Abner, muchas gracias. Gracias. Pedro, gracias. Pastor Moisés, muchas gracias. Saludos a sus familias, saludos a sus iglesias. Y bueno, el Señor bendiga a su pueblo y el Señor siga haciendo su obra perfecta en medio de nosotros. Así que es tiempo de celebrar en esta semana de la pasión de Jesucristo. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.